Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a tratar de explicar cuál es el trauma psicológico que ha causado la pandemia, la crisis económica y sobre todo esta guerra al narcotráfico llamado conflicto interno armado de Ecuador. Sabemos que desde la época de los griegos las guerras eran una de las principales causas de trauma psicológico en poblaciones enteras. Trauma psicológico que empezaba con la muerte de los guerreros en los campos de batalla, que dejaba a los sobrevivientes, sea del ejército que atacaba o del que resistía, traumas psicológicos. Estos traumas psicológicos en ejércitos como el ejército romano llegaron a tener tales dimensiones porque cuando los romanos se enfrentaban, inclusive se resbalaban sobre la sangre propia y la de sus adversarios. Más tarde, en la Edad Media, las guerras brutales entre las potencias, los reinos, convertían a las personas que vivían esas guerras, más a las personas que además estaban asediadas, en personas víctimas de traumas psicológicos. Las poblaciones asediadas ya desde la época de la historia de los griegos, hablamos de 300 años antes de Cristo, cuando se hace la Ilíada y se destruye Troya, se la quema, se viola a todas las mujeres, se mata a todos los niños y todas las personas que habían en ese lugar. Y más tarde, cuando ya los romanos hacen asedios como el que hizo Julio César a los galos, y más tarde los mongoles hicieron también asedios a ciudades como Tiro o como Cartago, y posteriormente ya en la Edad Media, las guerras entre vikingos y los asedios de los feudos medievales terminaban en violaciones, incendios, ciudades quemadas, ciudades desaparecidas, víctimas inocentes y víctimas culpables. Todo era un derramamiento de sangre cuerpo a cuerpo, cara a cara. Al entrar el siglo XX, la guerra cambia de dimensiones. La guerra mecanizada, la guerra ahora de proyectiles teledirigidos, la guerra electromagnética, la guerra económica, la guerra cibernética, producen otro tipo de víctimas. Al momento, Ecuador tiene una población traumada. Esta población traumada se origina en la pandemia que produce el distanciamiento social. Durante casi 2 años la gente tuvo que vivir recluida en sus casas, no podía salir a hacer negocios, a trabajar, a estudiar, a compartir, a hacer vida social. Más tarde llegó la crisis económica, pero a esta se le añadió la guerra al narcotráfico, que en Ecuador se denomina conflicto interno armado. Esta guerra al narcotráfico es una guerra que libra el ejército de los Estados Unidos, la DEA, la CIA, junto con el ejército ecuatoriano, la policía de Ecuador, y se libra dentro de las prisiones, en los barrios pobres, en las calles de las ciudades e inclusive en los centros educativos. Llegamos al punto en que los centros educativos se convirtieron en centros de reclutamiento de pandilleros, como las cárceles se convirtieron en centros de reclutamiento de sicarios y extorsionadores. Los barrios, especialmente los barrios pobres de la costa y en los barrios pobres de la capital,
se convirtieron en el semillero de los que ahora son los individuos que están enfrentados al ejército del Ecuador, al ejército de Estados Unidos, a la Policía de Ecuador, a la DEA, al FBI, pero además, en el caso de la frontera norte, al ejército y la Policía de Colombia. Esta gente, a su vez, está armada y está pagada por los carteles más poderosos de la droga del mundo. Estamos hablando de los carteles mexicanos, de los carteles colombianos, de los carteles europeos, entre los que están los de la Andrágueda o los carteles albaneses, y ahora los carteles españoles, pues España se ha convertido en uno de los principales sitios de acceso de la droga a Europa. La droga popular por la que se libra esta guerra es específicamente por la cocaína. En el caso de la guerra entre Estados Unidos y México, también están en disputa la producción de anfetaminas, de fentanilo, de cocaína, especialmente porque lo que fue la guerra contra la marihuana prácticamente desapareció con la legalización de la marihuana en el gobierno de Biden. Actualmente, inclusive Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana y de derivados de la marihuana, unos de uso medicinal, otros de uso recreativo. La situación en Ecuador ha producido que los jóvenes sean los principales afectados psicológicamente por esta debacle económica, esta debacle social y esta debacle sanitaria que vivió el país. En un principio la debacle sanitaria afectaba fundamentalmente a los viejos, pero en cambio la debacle económica y la debacle social ha afectado sobre todo a los jóvenes, a tal punto que las universidades se han convertido en escuelas, en centros de producción de desocupados, porque el Estado ecuatoriano ha dejado de ser el gran inversionista, no solamente inversionista en infraestructura, sino inversionista social. Esto quiere decir, ya no construye más escuelas, ya no construye más universidades, ya no construye más represas hidroeléctricas, carreteras, sino que trata de recuperar, de salvar aquellas que dejó el gobierno de Rafael Correa y que ahora se encuentran en franco deterioro. Esta situación ha significado que el Estado deje de ser el gran empleador, la principal fuente de empleo en el Ecuador, como lo fue en los gobiernos en el gobierno especialmente de Rafael Correa, y dejó de serlo en el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual gobierno de Daniel Noboa. Pero los gobiernos sucesores de Rafael Correa no solamente que convirtieron a los ecuatorianos en desocupados, sino que convirtieron a los ecuatorianos en deudores. Les ofrecieron a los ecuatorianos crédito, inclusive muy bajo, a 5% de interés, 5 años de plazo, $50,000, $5,000, etcétera, etcétera. Inclusive para tentarles y para que la gente tenga más inclinación al endeudamiento, les perdonaron las deudas del Banco Ecuador, de Ban Ecuador o el Banco de Fomento, que era antes. Esto hizo que los ecuatorianos se convirtieran en asiduos clientes de los productos manufacturados y demás productos, especialmente comprables a través de tarjetas de crédito. Esto incluye vehículos, casas, medicamentos, entretenimiento, diversión, restaurantes, consumo. Este endeudamiento convirtió a los ecuatorianos en deudores, pero no solamente eso. En sí,
la infraestructura creada, especialmente la infraestructura eléctrica, la infraestructura del agua y la infraestructura de las comunicaciones, convirtió a los ecuatorianos en deudores de la empresa eléctrica, de las empresas eléctricas, de las empresas de agua potable, de las empresas de telefonía y telecomunicaciones, que sin las cuales, sin este endeudamiento, no es posible existir ya en este país. Ante la imposibilidad de pagar estas deudas, numerosos ecuatorianos han optado por salir del país porque se les embargan sus propiedades, no pueden conseguir trabajo y no pueden conseguir más crédito porque precisamente entran en una lista de morosos. Y finalmente, las calles, los barrios, las prisiones y ahora los colegios se han convertido en el centro de reclutamiento de sicarios, microtraficantes, macrotraficantes o narcotraficantes, en el caldo, el centro de cultivo, especialmente las universidades, de la corrupción. Las facultades de Economía y Derecho se han convertido en fábricas de mentirosos, de gente que utiliza la ley. Y en Ecuador, que tiene el problema de ser un fabricante de leyes por miles, día tras día se fabrican leyes. Este país ha fabricado ya 46 constituciones. Muchas de esas constituciones a su vez crearon leyes. Y estas leyes ni siquiera se las han delegado y se han venido otras leyes encima, convirtiendo a los profesionales de la justicia en individuos que hacen la ley y al mismo tiempo hacen la trampa, en individuos que convierten a la ley en instrumento de venganzas políticas, de acoso económico, de esclavitud, porque igual que lo hizo el concertaje, las leyes en Ecuador permiten que las deudas de padres, de abuelos, pasen a los hijos de forma disfrazada. Ya no pasa la deuda completa, pero los bienes que los padres y los abuelos dejan terminan por ser incautados. Es así como se pasan las deudas de padres a hijos. Pero no solamente es la banca la que hace esto, también lo hacen los narcos que prestan dinero para que la gente pueda migrar a Estados Unidos y luego se lo cobran, sea mediante esclavitud sexual, sea mediante el tráfico de menores, la venta como esclavos a menores de edad, o sea mediante la compra y venta de droga en las calles de Estados Unidos y de Europa. Es así como estos endeudados ecuatorianos tienen que pagar. Y estos endeudados ecuatorianos son gente que ya sale de Ecuador con un trauma psicológico. El trauma psicológico es que las calles de su barrio se volvieron peligrosas. Las escuelas y colegios se volvieron peligrosos porque en las escuelas y colegios las pandillas reclutan hombres y mujeres, sea para la prostitución, sea para el tráfico humano, o sea para el microtráfico o el sicariato, la extorsión. A tal punto llegamos que en los colegios los pandilleros llegaron a tener poder sobre los profesores, a los que, a más de exigirles calificaciones, les exigían una parte de su salario, les exigían lo que se llama vacuna. A ese punto llegó la educación en Ecuador. Todo esto ha llevado a una guerra civil denominada conflicto interno armado. En este conflicto interno armado, los bandidos, que en general son, en su mayoría, jóvenes
inclusive adolescentes y gente de la costa, se enfrentan fundamentalmente a policías y militares, a jueces y otras personas, fundamentalmente de la sierra, pero tienen el gran problema de que también están en las filas gente de la costa y gente de la Amazonía, muchos de ellos ya enredados desde el mismo momento que entran a las instituciones como el ejército, la policía o la justicia, con los carteles mafiosos. Estamos llegando al punto en que, al igual que en México, los carteles mafiosos, los narcotraficantes, pueden poner y quitar presidentes. Ya hemos visto que ponen y quitan jueces, fiscales. Estamos a punto de ver que también un próximo presidente puede ser, si ya no lo es, parte de algún cartel. En México ya sucedió. Y evidentemente en Ecuador los hechos nos dan a entender que es inevitable o que ya sucedió que algún presidente de Ecuador estuvo vinculado. Esto es, por ejemplo, lo que ha sembrado las sospechas sobre Guillermo Lasso, cuyo cuñado estaba vinculada a la mafia la mafia albanesa, según el juicio que sigue contra él. Mafia albanesa que logró, gracias al cuñado del presidente, apropiarse de los puertos, especialmente del puerto de Guayaquil, y convertir a Guayaquil en el primer exportador mundial de cocaína del mundo. A su vez, estamos en el gobierno de Daniel Noboa y resulta que la flota bananera ecuatoriana, que incluyen los barcos de la compañía Bonita Banana, que es la compañía de Daniel Noboa y su padre, son los principales medios de transporte de la cocaína a Europa en las cajas de banana. No sabemos cómo se logra esto, pero lo que sí sabemos es que cajas, containers, barcos están contaminados de cocaína desde el momento que salen de los puertos de Ecuador, muchos de ellos puertos privados de la compañía Noboa. A su vez, no sabemos cómo se convirtió Galápagos en una de las principales rutas para llevar la cocaína a Estados Unidos y, curiosamente, el suegro del presidente era propietario de barcos en Galápagos. Esto pone a todos los ecuatorianos en un mundo en el cual no desean estar. Como consecuencia, se ha creado una ola migratoria que, junto con la ola de venezolanos, es la mayor ola migratoria de algún país sudamericano hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esta ola migratoria imparable nos ha convertido a los ecuatorianos en los nuevos piratas, en los nuevos vikingos, en los nuevos conquistadores y en los nuevos colonizadores de Estados Unidos y Europa. Muchas gracias.